Todo el mundo sabe que los columnistas somos una raza superior. Está el hombre, está el superhombre, después ya viene el columnista. Bueno, y por encima, pues sí, por encima está Dios, y sí, un poquito más arriba, claro, Pedro Sánchez. Pero nada más. Ya la propia palabra suena como fundacional, ¿no? Columnista. Como empezando a construir un gran templo. Hay quien nos confunde con los opinadores de televisión, pero la verdad es que me parece un mal chiste. Tú escucha cómo suena columnista y compáralo con cómo suena tertuliano. Perdón. Es que no hay color, ¿eh? Además, no se nos ve en la pantalla. Así que nosotros las operaciones estéticas nos las hacemos en el cerebro. Yo me acabo de meter Botox en todo el siglo de oro español, que lo tenía raquítico. Y la gente me señalaba por la calle y me decía, mira, el tipo este que se va de escritor y no ha leído jamás a Lope de Vega. Pues mira, ya está, arreglado. 1.500 pavos en la clínica Umbral, un par de pinchazos y al día siguiente sales a la columna enseñando un siglo de oro, pero vamos, así de grande. Que te mira la gente por la calle, se da un codazo y comenta, menudo quevedo que tiene este tío. A mí me pasa, ¿eh? Ya hasta las chicas me dicen por la calle, menuda pluma que tiene. Nos dicen siempre que los columnistas tenemos mucho ego. Y no lo entiendo. ¿Ego? ¿Qué es el ego? Dices, mientras clavas en mi columna, tu columna azul. Lo que ocurre es que nosotros no competimos con chusma, con la gente que tiene trabajos prescindibles, no sé, un bombero, un médico, un ingeniero. A ver, somos los elegidos para transformar el planeta. Podemos cambiar gobiernos con un solo párrafo. La prueba es que yo llevo tumbando a Sánchez unos 7 años y ya ves, no queda ni rastro. Otra cosa que nos define es que no escribimos para los lectores, escribimos para que nos lean otros columnistas. No hay nada más clasista que alguien con una columna en un periódico. Es cierto que ahora hay tantos articulistas que casi liga más el que hace sudokus, pero oye, que nos quiten lo bailado. Ah, bueno, y nos damos premios entre nosotros, que es algo que me fascina. Columnista A premia a columnista B después de una gran cena conspiración en la que participaron los columnistas A, B y C. Lo hacemos, admitámoslo. Que ya decía Luis Carandel que cuando el Madrid de las tertulias todos tenían columna. Algunos la tenían publicada en el periódico del día y otros eran aspirantes, pero la llevaban escrita en papel en el bolsillo para enseñarla a los amigos literatos en el café. Y ya entonces se decía eso de léeme y te leo, que así empezó el Twitter de los pobres, sígueme y te sigo. Lo que la gente no sabe es que no hay nadie que odie tanto a otra persona como un columnista a otro. Da igual que sean amigos, da igual que demostremos amor eterno en público, no. El columnista odia secretamente a todos los demás. La columna es algo que por sus características se eleva y sobresale del periódico. En cada ejemplar sobresalen 10 o 15. Todos quieren que la suya sea la más larga y desean para los demás un atentado como el de las Torres Gemelas. Ahora los columnistas fetén se esfuerzan por tener mal aspecto, como si intentaran reflejar que una vez fueron corresponsales en Yugoslavia y que el jabón diluye los adjetivos ingeniosos. Yo no lo veo mal, ¿eh? Lo que pasa es que si tienes aspecto de irte a morir a los 30, te quedas sin espacio de mejora para los 50. Y yo creo que en esta corriente prefuneraria el columnista de verdad tiene que llegar a los 50 con el aspecto de Houellebecq. Pero bueno, yo lo intento, porque si no tienes aspecto de columnista no te dan bola, no te premian, no te invitan a las tertulias, que además ahí es donde ganas lo que no vas a ganar nunca escribiendo. En fin, yo que llevo 20 años escribiendo artículos estoy ya pensando en dejarlo, porque es que ahora ya escribe cualquiera. No como en mi época, que solo escribíamos los que éramos brillantes, eruditos, humildes. Y es que la gente ahora se piensa que el columnismo es Twitter, y nada de eso. En Twitter al menos puedes bloquear a la competencia. En fin, amigos, os dejo que voy a escribir mi artículo de mañana. Se titula Nos ha jodido Mayo con las flores. Una obra maestra, una obra maestra. Bienvenidos al mundo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al búnker de Popes 80 en este martes 17 de marzo de 2026. En unos instantes recibimos la visita de uno de esos músicos multitarea. Gran pianista, gran músico, gran tipo, buen amigo, Jaime Celada. Lo habrás visto con Los Brincos en las últimas giras, lo habrás visto también con el grupo Tennessee y tal vez te lo hayas encontrado en cualquier hotel, gran hotel de Madrid amenizando la tarde, o quizás lo hayas escuchado sin saberlo en decenas de producciones. Enseguida charlamos con él, pero antes vamos a abordar nuestro tema de actualidad de la semana, que nos lleva esta vez al informe publicado
estos días por popes80.com sobre Spotify. Y es que el dato es estremecedor. Spotify es una ruina para el 99% de los artistas. Ingresos de históricos del pop español no llegan ni al salario medio. Ahora mismo lo vamos a comentar, pero antes recuerda suscribirte a Popes80 en YouTube, síguenos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Todos los enlaces están siempre en popes80.com y ahora sí, acomódate, apaga el mundo exterior y quédate con nosotros aquí abajo en el búnker. Comenzamos. Echemos un vistazo a la cruda realidad del streaming musical. Yo no sé si te acuerdas de cuando la cosa consistía en comprar discos y CDs, que te gastabas un dinerito y el artista se llevaba también una parte de aquel álbum, pequeña, como en el caso de los escritores, pero nada que ver con lo que ha venido después. Es verdad que aquello parecía pequeño, pero es que lo de hoy es desesperante. Spotify, la plataforma que ha revolucionado y democratizado la forma de escuchar música en el mundo, es también una ruina para la gran mayoría de los artistas. Según el informe anual de la propia compañía, en 2025 los 80 músicos más escuchados recibieron más de 9,2 millones de euros en royalties, pero de los cerca de 12 millones de artistas presentes en la plataforma, solo 81.000 superaron los 9.200 euros, un 0,6% del total. Un 0,6% del total. En España, apenas 1.300 artistas generaron más de 10.000 euros en royalties el pasado año. Y esa cifra corresponde al total antes del reparto con discográficas y editoriales. Es decir, no es lo que se lleva el artista. Para alcanzar el salario medio español de unos 27.000 euros, un músico tendría que lograr aproximadamente 45 millones de reproducciones al año. Algo que está reservado únicamente pues, a los grandes nombres del momento, a Quevedo, Rosalía, Alejandro Sanz, Aitana, o también a los hombres G, a los que han estado siempre. Incluso grupos históricos del pop español lo sufren. Pensemos en Duncan Du y uno de los clásicos del pop español, la canción En algún lugar, con más de 500 millones de escuchas. Haciendo los cálculos, habría ingresado entre 225.000 y muy generosamente 400.000 euros tras los repartos. La Guardia, con su éxito de 1990, Cuando brille el sol, habría percibido entre 18.000 y 33.000 euros en todo este periodo, desde que salió la canción hasta hoy. Otros artistas consolidados, como Modestia Aparte, Piratas o La Frontera, tampoco llegan a niveles comparables al salario medio actual. El sistema prorata de Spotify, que reparte los ingresos según el total de reproducciones globales, y la intermediación de discográficas y editoriales, concentran las ganancias en unos pocos, dejando a la mayoría con ingresos mínimos. Las plataformas democratizan el acceso a la música, lo hemos dicho, resucitan catálogos olvidados y facilitan la visibilidad de artistas emergentes, pero no reemplazan la rentabilidad que antes ofrecían las ventas físicas y, por supuesto, las giras, que es de donde hoy realmente viven los artistas de la música en directo. En definitiva, para más del 99% de los músicos, Spotify no es una fuente de sustento, sino una herramienta para dar a conocer su música, mientras la supervivencia económica, como te digo, sigue dependiendo de los conciertos y de la correcta gestión de los tiempos en sus directos. Desde el búnker seguimos atentos a cómo evoluciona esta industria en constante transformación, pero este informe detallado sobre el drama que viven muchos artistas y muchos grupos, incluso grupos de sobra conocidos y con decenas de décadas a su espalda y un montón de discos, lo hemos detallado en este informe en popes80.com. Te recomiendo que lo consultes para comprender mejor lo que está ocurriendo con la música española. No sé cuál es la solución, pero sí conviene ser conscientes de que Spotify ha terminado de ahondar la crisis de la industria musical que comenzó a finales de los 90. Ha solucionado algunos problemas, pero ha creado otros nuevos. Y uno de ellos es que se obliga, como te digo, a bandas muy veteranas a tocar sin parar. A tocar sin parar porque es la única fuente de ingresos. Lo de los derechos de autor es algo restringido a un mínimo 1% que puede vivir holgadamente de sus éxitos. En fin, amigos, toda la información está en Popes80, léetelo, analízalo y opina. Danos tu opinión, si quieres, en las redes sociales. Queridos amigos del búnker, pues hoy recibimos a un músico, un artista y, como os he contado antes, pero es que además a un amigo, un viejo amigo que me hace mucha ilusión recibir aquí en el búnker de Popes80. Querido Jaime Celada, ¿cómo estás? Bienvenido al búnker. Hola, ¿qué tal? Bueno,
se nos hace un poco raro reunirnos aquí en esta cosa con el búnker detrás y aquí en la cueva, porque nosotros somos más de terracita, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí. Bueno, pero un café también viene bien, ¿eh? Un café, sí, un café te lo llevas. Oye, para que la gente entienda, porque yo, como os he contado antes, a Jaime se le puede presentar de mil maneras, pero para que la gente entienda un poco el vínculo con los brincos y cómo empezó toda la historia tuya con los brincos, yo creo que puedes explicarle, si quieres, aparte familiar y tal, pero bueno, y también tu propia historia, ¿no? ¿Cómo comienza toda esta historia con los brincos que te acompañó durante, o que les acompañaste durante bastante tiempo? Realmente el origen viene de muy atrás, porque no sé si lo has comentado, pero te comento yo, si no, es que mi padre y mis tíos eran compañeros de colegio y de pupitre, incluso de los Morales. Mi padre era compañero de pupitre directamente de Ricky Morales. Entonces, claro, tanto cuando venían de vacaciones a Galicia, que llegaban, les encantaba Galicia, les encantaba La Coruña además. Cuando venían de vacaciones a Galicia o cuando tenían gira por allí, pues siempre o dormían en casa o pasaban una tarde, o sea, era como un vínculo muy directo, ¿no? Yo tengo fotos de recién nacido con Miguel Morales, con Ricky, con Antonio Junior. Entonces, ahí empieza realmente el proyecto Brincos. Lo que pasa es que luego los Brincos estuvieron mucho tiempo que no estaban trabajando, digamos, estaban en otras cosas, ¿no? Cada uno de ellos. Y lo retomaron en el 2000 con un disco que se llama Eterna Juventud, y ahí lo retomaron Fernando Arbex y Miguel Morales. Entonces estuvieron probando varias agrupaciones, ellos dos con músicos, no mercenarios, porque al final eran amigos suyos también, pero con otros músicos, digamos. Y bueno, funcionó más o menos. Lo que pasa que Fernando Arbex, como sabéis, también falleció, no me acuerdo exactamente el año, pero vamos, antes de... yo me lo voy a inventar, tipo 2004, 2005. Sí, por ahí fue, sí. Por ahí, ¿no? Y entonces, claro, pues otra vez los brincos de capa caída. Y hace cosa como de 10 años, Miguel Morales, que era el último brinco que quedaba, lo quiso otra vez empujar un poco el proyecto y volver a llamar a amigos músicos para que estuviésemos con él. Y no se grabó nada nuevo en los discos, no hubo disco nuevo, pero que sí hubo mucha gira y una serie de oficinas que se encargaron de hacernos girar, ¿no? Y entonces nada, pues esa formación en las que quizá el personaje más importante, y lo debo mencionar, aparte de Miguel, es el grandísimo Félix Arribas, que es el batería de Pequeñiques, ¿no? Sí. Pues esa formación hemos estado muchos años girando hasta este septiembre de 2019, que el pobre Miguel Morales, que era el último brinco realmente en activo, porque Juan Pardo sigue vivo, Manolo García sigue vivo, pero el único brinco que quería seguir con el proyecto, pues cuando falleció, pues digamos que hemos seguido defendiendo por la memoria de Miguel, ¿no? Pero ya no existen los brincos como brincos, ¿no? Ya somos la banda que acompañó a Miguel y bueno, y la que lleva el legado, por supuesto. O sea, firmamos como brincos, pero hay que reconocer quiénes son los fundadores, los que generaron todo este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, yo he entrado desde... Los últimos años fueron especialmente intensos. De hecho, alguna vez comentamos tú y yo que parecía que estaban en una segunda, tercera o décima juventud, ¿no? Sí, es increíble eso, tío. O sea, es una cosa que me hace digno de estudio. Yo ensayaba en los locales donde ensayaban, que es en la casa de Félix, y ahí pues son gente, pues ¿no? De sus edades, de 70, 80, ¿no? Pero cuando se subían a la furgoneta... Tú eras el niño ahí, ¿no? Yo, claro, yo era el niño, yo me sentía joven, o sea, por primera vez en mucho tiempo me sentía joven. Y entonces, claro, allí, claro, pues eso, tienen sus nietos, o sea, ensayamos en casa de Félix con sus nietos por en medio, con los perritos, o sea, era un señor por lo que es, una persona de su edad. Pero se subía a la furgoneta, bueno, Miguel, Félix y todos, se suben a la furgoneta y es de repente gente de 20 años, ¿sabes? En todo, o sea, la actitud, no sé, y ya no te digo en el escenario, o sea, son inagotables, es increíble. Hace mucho me imagino que hace mucho el repertorio también, ¿no? Porque con un repertorio tan espectacular, tan conectado además a los recuerdos de tantas generaciones, me imagino que cuando empiezas a tocar y empiezas a enlazar un clásico con otro, es como que va solo, ¿no? Totalmente, y sobre todo ves la reacción del público, porque nosotros hacemos mucha gira de teatros, también tocamos en fiestas de mayores, en verano y tal, pero casi todo se centra en giras de teatro, sí. Y tú ves la actitud de la gente, pues en el teatro ves a la gente sentada, emocionada, llorando de emoción, bailando también, pero personas que a lo mejor gente de 70, 80 años que lleva
60 años escuchando los brincos. Entonces, claro, te genera una sensación. Sí. Las canciones son himnos. Claro, que no lo hemos dicho, pero con los brincos llevas el piano, ¿no? Me imagino, o alguna cosa más. Yo soy pianista, como sabes, y llevo piano, percusión y algún corito, pero sí, vamos, digamos, el fuerte es el piano. Llevo dos pianos, digamos, uno con más sonido de piano para algunos temas, ¿no? Y otro con teclado, digamos, para hacer arreglos, porque estaban muy elaborados los discos de los brincos, ojo. O sea, como todos, la primera época es más guitarreo, pero luego ya... Algunos discos, por ejemplo, el contrabando, que invito a todo el mundo que lo escuche, está lleno de arreglos, de cuerdecita por aquí, cada frase tiene una compañía. O sea, hay discos, sobre todo los más en los 70, claro, que están muy elaborados. Entonces yo hago todos esos arreglos de cuerdas, de vientos, de todo tipo de instrumentos y efectos. ¿Y tienes alguna canción? Porque bueno, supongo que te pasa también como a mí, que los brincos, para empezar, son recuerdos de la generación de mis padres, pero en fin, que las has escuchado desde niño. ¿Tienes alguna canción que la primera vez tocando con ellos en directo, al empezar a tocarla, joder, te saltó ahí un poco la nostalgia a conectarte en un momento concreto de cuando eras peque o en una situación concreta, ¿no? ¿Alguna canción así? Sí la hay, y además cuando me escuchen a lo mejor me dicen algo, porque claro, la que no es de los brincos, pero tocamos porque tocamos, hacemos un pequeño homenaje, un pequeño tributo en cada bolo a aquellos que fueron fundadores de los brincos, que luego se separaron, que fueron Juan y Junior, Juan Pardo y Antonio Morales. Entonces tocamos, entre otras, la de Anduriña, y yo la Anduriña, no sé si es porque soy gallego, porque la he escuchado toda la vida, o por los arreglos, o por todo junto, y sobre todo la reacción de la gente. A mí Anduriña me emociona muchísimo siempre, el primer día y el último. Y porque los gallegos la escuchábamos unas 70 veces al año en el lugar de la televisión de Galicia, claro, José Ramón Galloso. Es muy lugar. Yo siempre la identifiqué con lugar hasta que hicieron la imitación Martes y 13, que también fue muy mítica, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Pues eso. ¿Y alguna más? ¿O pues solo Anduriña? ¿Alguna más? No, sí. Sí, bueno, y luego, como ves la reacción de la gente también, por ejemplo, en Lola. Lola, sin duda, las que más me emocionan, pero por la reacción de la gente, es la de Lola, la de Mejor, y Sorbito de Champán, que además Sorbito de Champán hacemos participar mucho, que se oiga bien a la gente cantar. Apenas tocamos nosotros, le dejamos al público que haga. Entonces, claro, Sorbito de Champán, escuchar a toda esa masa de gente cantarla. Yo solo estoy con la pandereta solo ahí, para indicarle un poco el tempo a la gente. Y es una emoción, es increíble, porque todo el mundo se sabe toda la letra y los ves vibrar. Es una gozada. Bueno, no vayan a pensar nuestros queridos espectadores que el mundo musical de Jaime se reduce a los brincos. Esto es solo el aperitivo. O sea bueno, Jaime es más... profundamente expansivo y toca muchas cosas. Bueno, en el escenario toca pocas, pero quiero decir que abarca mucho. Que vamos a hablar de otra, vamos a saltar de generación y vamos a hablar de otro grupo mítico, vamos a hablar de Tennessee, porque llevas ya también unos años con ellos y es prácticamente donde más te hemos visto en directo últimamente, ¿no? A mí me interesa saber, porque claro, como te digo, es una generación, hay un montón de años de diferencia entre los brincos y Tennessee, pero me interesa saber cómo recibe la gente en el escenario, en el público, a Tennessee en 2026. Pues increíble por dos motivos. Uno, porque tiene su gente, sus fans desde los principios de los 90 que empezaron. Bueno, no, miento, llevan 45 años. Realmente empezaron en el 78. Lo que pasa que empezaron a repercutir un poco más en los 90, ¿no? Entonces, tienen sus fans de toda la vida. Y luego la gente que va yendo a los conciertos y le va impresionando mucho, porque un concierto de Tennessee, aparte de ser unos míticos, es divertidísimo. De tocar, por supuesto, pero el público, el otro día estuvimos en el Movistar Arena, pero en la sala, que está bastante bien. Si tenéis ocasión de conocerla, a mí me encanta. Suena de coña y está fenomenal, la verdad. Es aforo de poco más de 1000 personas o así, yo creo. Y la reacción de la gente era increíble, de bailar, cantar emocionados, todos con las linternitas, bueno, o sea, una pasada, ¿no? Este fue el concierto de aniversario, ¿no? ¿Sí o no?
ti, exacto. Ese fue el concierto 45 aniversario. Cuéntanos, porque ahí también te reuniste con un montón de clásicos del pop español. Cuéntanos cómo fue la experiencia. Bueno, con los amigos de Tennessee, como te digo, como llevan 45 años, pues ya han hecho bastantes amigos en la carretera. Estaba Mr. Javier Gurruchaga, qué grande es ese tío. Es grandísimo, grandísimo. Me lo pasé muy bien con él. Estaba Vicky Larranz, mítica Vicky Larranz, ole, ole, principios. Estaba aquí Ramoncín, también. Ramoncín es un señor, es un gentleman, es un señor. De verdad, teníamos la broma de qué botas llevas tan bonitas, porque lleva unas botas como de terciopelo, o sea, así da gusto salir a cantar con esas botas. ¿Y quién más estaba? Bueno, y Carlos Noñi estaba invitado, pero no pudo ir porque acabó con una fiebre el pobre ese día, fatal, y nos llamó que no pudo, pero vamos. Pero estuvo muy bien, no solo por los invitados, sino por verles a ellos después de 45 años con esa actitud y esa energía y esa emoción y ese, que es muy importante, ese agradecimiento hacia los que estamos trabajando con ellos, porque son amigos. Al final, yo llevo con ellos desde el 2005, creo, pues 20 años. Llevo con ellos 20 años y siempre cuentan con los mismos músicos, porque son agradecidos y porque quizá no sea el mejor pianista y el otro no sea el mejor saxofonista, no, pero somos su familia, que es con lo que hay que hacer. Hay que tocar con la gente con la que estás a gusto. Si te saben tocar, pues casi mejor, ¿no? Pero... Ya, eso es que me encanta la humildad de Jaime. En realidad es un pianista extraordinario. No vais a pensar, como no lo dice él, lo digo yo, me queda feo, pero... Y tengo yo, bueno, esta sí que es una pregunta fea, pero como has tocado ya con unos cuantos artistas ochenteros, noventeros, en fin, de todo un poco, dime la verdad, ¿con cuál te ha hecho más ilusión tocar porque no te lo esperabas? O compartir un escenario, vamos. Pues qué pregunta, esa no me la había preparado, ¿eh? Esa pregunta es horrible, yo lo reconozco, pero bueno. Sí, porque claro, dices uno y te dejas 10 todos fuera. Los demás. Es que es tan... Claro, es que, hombre, a ver, sin duda... La ha hecho para que quedes mal, o sea, sí, perdóname. Ya, pues muy bien, eres buen periodista porque lo vas a conseguir. Pues, hombre, a quien le debo más, sin duda, es a Brincos, y tengo la emoción, además, de como mi padre empezó tocando con ellos en el principio y yo estoy en el final, bueno, es feo decirlo, pero vamos, estoy como en su última etapa seguramente, claro, por razones obvias. Entonces es muy bonito que dos Jaimes Celadas hayan estado tocando con los Brincos, uno muy al principio y otro al final. Entonces, muy al final. Ese motivo me gusta, me emociona, y además me han dado una oportunidad Miguel Morales, más que los Brincos, porque es Miguel Morales el que me llamó a mí y me dijo: únete al carro. Entonces a él le debo muchísimo, o sea, estoy agradecidísimo, me acuerdo de él mucho, y quizá tocar con Miguel Morales, tanto con los Brincos como su proyecto personal, que tenía un proyecto personal precioso, es lo que más me ha... Sí, es donde más a gusto he estado. Sí. Qué bueno. Y más he aprendido y todo. Sí. Lo que también me hace gracia es que, esto también lo hemos hablado en alguna ocasión, estás tocando mucho en festivales de ochenteros, pues con Tennessee, con Fi, todo esto, pero realmente tú no eres un fanático del pop español así como exclusivamente y nada por el estilo. No. Tienes un, como se dice, un concepto mucho más líquido del gusto musical, ¿no? Bueno, siempre me preguntan, ¿no? Por ejemplo, mi chica me dice: ¿pero a ti qué te gusta? Porque es verdad que escucho absolutamente de todo. Y digo: no, a mí me gustan las cosas que estén bien hechas, básicamente. Entonces, sí, es igual, ¿no? Como todo, ¿no? O sea, es muy obvio también, ¿no? O sea, ¿qué te gusta comer? Pues lo que esté bien, lo que esté rico, ¿no? Pues lo mismo. Y dentro de eso, pues le tengo a cada estilo musical, le tengo lo aprecio en lo que es. O sea, los 80 en España, el pop español, claro que, o sea, no por ser música más sencilla que a lo mejor que el jazz, que me encanta, o lo sinfónico, que también me gusta, es peor, no. Cada cosa en su sitio, ¿sabes? O sea, tiene que existir esa música, me encanta tocarla, me encanta escucharla, pero abarco mucho, o sea, un abanico de géneros muy amplio. Oye, y también has estado y estás implicado en labores de grabación, en colaboraciones aquí y allá, y producciones, en fin. Y de alguna manera, vamos, por lo que seas, has vivido bastante de todo el cambio de la grabación, de cómo era hace 20, 25 años a cómo es ahora, ¿no? Y siempre a los que os dedicáis a estas cosas siempre me interesa saber si realmente ha cambiado mucho a mejor
el tema de la grabación de discos ahora o no? Porque que ha cambiado a más fácil o más barato si quieres, sí, pero yo no sé si ha cambiado a mejor. Si tú te sientes más a gusto ahora que con los trastos de hace 25 años. Bueno, ahora hay unas cosas que ayudan bastante, que es el poder grabar online, ¿no? Yo ahora mismo estaba grabando un tema para Tennessee. Por el 45 aniversario están haciendo una especie de disco especial con invitados y demás, ¿no? No se puede contar mucho, pero hasta ahí yo creo que sí. Sí. Y yo ahora mismo me habían pedido un tema, que si lo grababa yo esta mañana, y los estoy grabando ahora mismo. O sea, tengo el estudio, mientras te esperaba estaba grabando un poco eso. Entonces, en ese sentido, es más cómodo. O sea, en ese sentido es comodísimo. En la tecnología nos lo ha puesto fácil, no tener que ir hasta el estudio y demás, ¿no? Claro. O las mismas partituras, ¿no? Con la tablet, por ejemplo, ¿no? Por hablar de tecnología. Es mucho más fácil todo, el transportar los acordes, todo es muchísimo más cómodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay cosas que gracias a la mejora lo hace más ágil y rápido, ¿no? Pero no todo es positivo en la tecnología, claro. Hay otras cosas, no me voy a meter mucho en no voy a abrir mucho el melón de la inteligencia artificial. Ya. Me tienes un poco asustado porque a ver por dónde va. Pero sí, pero no, ya que lo has citado, ¿te da miedo lo de la inteligencia artificial de cara a tu trabajo, quiero decir? No a mí, porque soy más intérprete que productor y que técnico, y que muchas cosas que sí que deberían temer un poco más, yo creo. A ver por dónde va también, ¿no? No, insisto, no tiene por qué ser una cosa negativa, puede ser una herramienta más, puede ser incluso muy positivo. Lo único que me da miedo a la tecnología es que cada vez se hacen las cosas más rápidas. Las cosas rápidas suelen funcionar peor que las cosas que se hacen cociendo a fuego lento en general, considero, ¿no? Pero sí es verdad que hoy por hoy la inteligencia artificial está siendo una herramienta de ayuda. Ahora a ver por dónde va, sobre todo. Ahora, miedo yo no, porque yo como soy más intérpretes y la música en directo, pase lo que pase, va a seguir existiendo, pues bueno, a ver cómo lo vamos enfocando según lleguen las tecnologías, pero creo que no, la música en directo tocada por humanos no peligra demasiado. Bueno, está bien. No van a sustituir a Jaime por un robot, cosa que agradecemos bastante, porque además con el robot no te vas a ir de cañas después del concierto, que es lo que nos gusta. No. O sea que... Sí, claro, exactamente. Oye, siempre hablamos con... Vamos, aquí muchas veces nos visitan músicos de primera fila, cantantes, en fin. Pero también es cierto que me interesa tu punto de vista como músico profesional, que al final hace los mismos kilómetros que el resto del grupo, que lleva más o menos la misma vida de músico, ¿no? Este es otro tema que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero ¿cómo es ahora en 2026, que en esto también han cambiado las cosas, las giras, el salir por ahí, visitar pueblos? Además, muchos de los grupos con los que colaboras hacen las giras que se hacen ahora, hay que tocar mucho más, ¿no? Precisamente hemos estado hablando al comienzo del programa del hachazo que Spotify le ha metido en los derechos de autor a los artistas de medios, digamos, o sea, a los que no son del top 10 de arriba de todo, ¿no? Que se ven muchas veces obligados a hacer muchísimos más directos para ganar el dinero que antaño igual ganaban con los derechos de autor, ¿no? Entonces, ¿cómo es ahora hacer una gira en 2026 y pasar de un pueblo del quinto coño de Cuenca a tocar en el náutico de no sé qué? ¿Cómo lo llevas tú eso? Yo, fenomenal. Me parece que es un trabajo maravilloso que además tiene una gran recompensa. Es decir, de hecho a mí el furgoneteo y los hoteles y eso me gusta, a mí personalmente, porque se genera una familia ahí entre el grupo y se genera una hermandad que es muy difícil de explicar, pero se genera una historia muy bonita entre los que estamos, incluso con los propios artistas, ¿no? Que depende del artista también, ¿no? Normalmente los de primerísimo nivel, separan un poco más el artista del músico, ¿no? Y van en otra furgoneta o hablan menos, ¿no? Pero en mi caso, que estoy con buena gente, que ya te decía antes, que es casi lo más importante, hacer piña, ¿no? Pues vamos hablando y aparte aprendiendo mucho, porque esa gente tiene mucho que contar y yo mucho que escuchar. Entonces es una gozada, o sea, yo me lo paso muy bien. Es más, cuando me dicen que el viaje es larguísimo, en plan, pues mañana nos vamos a Cádiz, casi me alegra, en plan, joder, qué guay, es como irse de excursión con el colegio, ¿sabes? Te metes en la furgoneta, vas a parar, aparte te llevan, que para mí es un lujazo,
hotel, ya te tienen contratado el restaurante para ir, o sea, ya te tienen fichado el restaurante para cuando lleguemos comer o cenar, lo que sea, o sea, vamos, o sea, cuerpo de rey. Y me gusta mucho el plan, de verdad, ¿eh? A mí me gusta ese... bueno, hay otros músicos que no, ¿eh? Hay unos que no están hechos para la carretera y están hechos para el estudio, y otros no están hechos para nada. y otros para las dos cosas. Yo soy de carretera, Tú eres de carretera. Me encanta la carretera. Qué bonito está ahí, el recuperando el espíritu del claro, viejo... nunca se perdió, ¿eh? Oye, también te iba a preguntar ahora, quiero que me cuentes un poco por el proyecto que tienes con Pablo Abraira, que creo que es muy especial y muy especial para ti, ¿no? Hombre, Pablo Abraira, que además he descubierto hace poco que le encantaba a mi padre falleció hace 20 años, lo descubrí hace poco, que le encantaba a mi padre. Anda, qué simpático, porque por medio de Miguel Morales, otra vez, ¿ves? Siempre Miguel Morales. Pues me puse, que eran muy amigos, Pablo y Miguel Morales, pues me puse en contacto con él y es que iba a ser, la historia es que iba a ser el telonero de nuestra gira de verano de Brincos del verano pasado. Y iba a ser Brincos, pero antes iba a cantar pues los típicos temas de Pablo Abraira, Gavilán o Paloma y un par de ellos más antes de que nosotros subiésemos al escenario. Entonces, con ese motivo, Miguel me dijo, oye, en vez de que Pablo contrate a un pianista, ya que vas a ir tú, ¿no? Pues te haces tú los 3 temas esos antes de que toquemos con Pablo y luego ya te quedas en el escenario y tocas. Y yo, pues maravilloso. Entonces, claro, yo aparte creía que iba a ser algo un poco más sencillo, también te digo, pero luego me paso los papeles Pablo Abraira y ojo, porque es bonito y pero hay que mirárselo. Y entonces nada, al final no pudo ser la gira de los Brincos porque Miguel se puso malo, pero Pablo sí que hizo un poquito de gira, ¿sabes? Aprovechando que ya había montado el repertorio y que la oficina le gustaba, le gustaba cómo sonaba y demás, pues sí, hubo 3-4 bolos en verano. Y entonces ya Pablo le gustó mis formas y a partir de ahí pues me empezó a llamar para más cosas y ahora estoy con él pues tocando, pues el 26 tocamos en Barcelona, bueno, ya tiene que pasar ahí unas fechas para verano y bueno, y estoy con él mano a mano porque es piano y voz, cosa que me encanta, pero bueno, hay que hacerlo bien, ¿eh? Mucha responsabilidad ahí, ¿no? Porque sí. El piano es el que sostiene el concierto entero ahí, claro. Sí, claro, pero es un gusto también, ¿eh? A mí me encanta tocar el piano solo porque no hay, ahora que no me oye nadie, no hay baterías ni guitarristas que te molesten. No hay cosas estruendosas y ruidosas. Exacto, no, en serio. Y puedes hacer un poco lo que quieras y si de repente haces una introducción y te alargas lo que tú quieras, pues te alargas. O si de repente el cantante se traga un billo y tal, pues tú lo resuelves rápido, ¿sabes? Claro. Es otra manera, pero a mí me encanta. Piano y bueno, voz. Hay que decir que te podemos ver con bastante frecuencia amenizando tardes en hoteles por ahí o a medida tal, o incluso en esta nueva moda del resurgir de los cafés teatro al estilo Tony 2, ¿no? Sí. Estoy encantado, pero es cañero, porque toco te refieres a eso, a Castellana 8, supongo. Esto, ¿no? Es Castellana 8, sí, estaba pensando en esto. Castellana 8 es un sitio que, vamos, ahí estoy creciendo mucho también, porque es un piano bar donde la gente te va pidiendo temas y tienes que sacarlos un poco. A ver, tengo mi tablet con un montón de repertorio, ¿no? Suelen pedir la gente, pero a veces hay muchos mexicanos y venezolanos que te piden temas que aquí no son tan conocidos, entonces te quedas con cara de susto, pero se te tiene que pasar en 10 segundos porque tienes que tocarlo, entonces haces José Miguel Rodríguez, no sé, pero bueno. Vas y ya. Toco. También es cierto que es un trabajo de equilibrista ese y complejo, pero es algo que... Quiero decir, es algo que siempre ha sido muy característico de Madrid y que le ha dado esa vida, ¿no? O sea, esos conciertos no preparados donde la gente que canta casi es más importante que los músicos que tienen que poner un poco de orden a todo eso para que no se convierta en un orfeón de borrachos, ¿no? Pero tiene su punto. Hay anécdotas que me encantaría contar, pero no puedo. Pero no pasan muchas cosas. No sé qué es peor, lo que ahora se imaginará la gente. Oye, ya estamos terminando, pero quería hacerte 2 preguntas. Por un lado, ahora que hemos estado hablando de todos los músicos a los que acompañan y todas las producciones en las que estás, pero Jaime Celada no va a hacer algo suyo propio, no va a grabar un disco suyo, no va a hacer un...
Sí, llevo con eso, es la eterna pregunta, ¿eh? Es la eterna de bueno, hasta luego, porque sí, se corta, porque yo sí que tengo proyecto, claro que tengo proyecto, lo que pasa que pues, cosas de la vida me he convertido en el pianista de otros y en el pianista de otros proyectos, ¿no? Entonces no me da tiempo para el mío propio. Llegará, está hecho, ¿eh? O sea, ya está. Sí. Solo falta grabarlo. Pero está todo, claro, está todo muy pensado. Aparte, es un tributo a mis padres que fallecieron los dos. Mi padre, por músico, voy a recuperar algún tema. Mi padre no era músico profesional, aunque tocó desde muy chaval, ¿no? Pero sí, componía cositas y tal. Entonces, voy a rescatar algunas de esas cositas, las voy a convertir en Jaime Celada Jr. y luego con mi madre, pues algo parecido. Mi madre no era músico, pero era escritora, tampoco profesional, pero llegó a ganar, ganó un librería Arenas, un premio Arenas. Así de La Coruña, sí. De La Coruña, sí, exactamente. Bueno. Y bueno, escribía cositas y sobre todo escribía muchos versos. Mi madre le encantaba la poesía, los versos, y dejó cosas por ahí, pero incluso en servilletas, que yo he ido rescatando y alguna he convertido en música. Entonces, ese es mi proyecto. Y luego alguna cosa compuesta por mí, claro. Entonces, a lo mejor son, no sé, 10, 11, 12 canciones, ¿no? Y está ahí, ya te digo, ¿eh? Lo que me falta es el tiempo real, porque además a mí me hace mucha ilusión. Es una cosa, ya sabes que los gallegos tenemos un ataque de morriña, sobre todo los que estamos fuera, claro. Claro. Y me hacía mucha ilusión grabarlo en donde estaban mis padres, donde nací, donde viví, o sea, en La Coruña. Uh-huh. Entonces estoy buscando el momento de no tener giras, estar en La Coruña unos días, tal, que llegará, ¿eh? Ahora llegará. Claro. Y además, entre tanto, pasa siempre, porque esto en realidad pasa con los discos, te digo, también pasa con los libros y pasa en mi negocio con bastante frecuencia. Al final tienes proyectos que los tienes en el cajón, cada 4 años los sacas, le das 2 pinceladas nuevas, lo vuelves a guardar cada día. O sea, al final lo vas construyendo y siempre llega un momento en la vida que dices, mira, ya está, ¿no? Este es el momento de tal, así que llegará y además lo estaremos esperando en Popes 80, porque además la historia pinta la mar de bonita. Para terminar, cuéntanos... Es música, no es pop, no será... Digo que no será pop. Ya me imagino. Me imagino, será estilo Jaime. Es que el estilo Jaime, o sea, si tú te guías por sus gustos musicales, como son todos, pues el estilo Jaime es fluido. Pero solo lo bueno. Solo lo bueno, muy bien. Nada, para terminar, cuéntanos qué tienes en el horizonte. ¿Dónde se te puede ver en directo próximos meses en alguna historia o próximos días? No sé. Próximos días, yo ahora ya te digo, tengo un ritmo de más o menos entre 15 y 20 bolos al mes. Porque Castellana 8, que es el sitio que hablamos por la noche, pues a lo mejor me hago 10, ¿no? Me hago 10 al mes y luego otros. Que eso es una vez a la semana, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien cómo era la historia. Más o menos, o sea, depende de mi disponibilidad de gira con otros proyectos. Pero sí, suele ser casi más 2 veces a la semana que una. Y pues esta semana tengo 3, de hecho, ¿no? Entonces, mi proyecto esta semana, digamos, por ejemplo, tengo 2 Castellana 8, luego me voy a Galicia, por cierto, con una banda de rock que se llama Lubac, que suena muy bien, así le doy un poquito al rock más rockero, más rock suramericano, tipo Allman Brothers y todas estas cosas. Bueno, en ese rollo no te he visto yo todavía, ¿eh? No, claro, si es que hay muchos rollos que la gente no me ha visto. Yo voy probando cosas, voy haciendo check en todo, ¿no? Me faltan varias cosas todavía, pero voy haciendo check y me lo paso fenomenal, porque claro, es todo nuevo y es diferente y buena gente. Además. Entonces esta semana tengo 3 Castellana 8 y el viernes toco en Orense y el sábado toco en Lugo, con esta banda, con Lugo. Ah, qué guay. Por ejemplo. Bueno, pues ya tenemos los que estéis en Madrid, tenéis Castellana 8, los que estéis en Orense, los que estéis en Lugo, pues seguís la pista este fin de semana. Y en Popes 80 seguiremos informando de todas las andanzas, también de lo que se haga con Brinco, lo que se haga con Tennessee y de esos festivales molones que se hacen todos los veranos. Los anuncio a última hora siempre para que no podamos ir los amigos, pero se los hace todos los veranos. Vale. Bueno, querido Jaime, un placer tenerte aquí en el búnker de Popes 80, viejo amigo de Popes 80, además de hace un porrón de años, y espero recibirte pronto de nuevo por aquí.
Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Echu. En fin, amigos, hasta aquí el búnker de hoy. Ya sabes que nos vemos todos los martes a las 10 de la noche en popes80.com. No olvides suscribirte al canal de YouTube de Popes80 para estar al tanto de todo y ver programas anteriores y recomendarnos en las redes sociales. Y nos leemos a diario en popes80.com con un montón de contenidos únicos, exclusivos y sugerentes que no encontrarás, como siempre te digo, en ninguna otra revista. Que tengas una feliz noche y hasta el martes que viene.